Bueno, muy bien, señores, son las 10:43 en la Argentina. No puedo soslayar esto porque evidentemente nosotros hemos apoyado desde siempre el tema educativo, pero no es apoyar, decir, a ver, le hago reportajes a todo lo que tiene que ver con el tema educativo. No, hemos hecho un aporte importante porque hemos aportado con ideas, hemos aportado con algunos proyectos. Hemos apuntalado a los gobiernos que en verdad tienen la intención y la configuran en la realidad de hacer posible que la educación sea realmente una cuestión de Estado, una política de Estado aquí en Salta. Para hablar del tema educativo y del sistema educativo, podríamos hablar muy largo, pero no es el objeto de la charla. Es simplemente resaltar algunas cuestiones porque Salta hoy vive una emergencia educativa que tiene que ver con la ausencia de algunos maestros de las aulas, con la intransigencia de algunos maestros que están en las calles, en las rutas, y con la indolencia de algunos maestros que no entendieron que son maestros y que además tienen que dar un ejemplo. Y cuando digo esto no es estar en contra del maestro, es al contrario, es estar a favor del maestro. Porque si nadie lo critica al maestro, va a seguir haciendo las mismas cosas que ha hecho siempre. Y eso no es apoyar al tema educativo, eso es absolutamente pernicioso para el sistema educativo. Todos tendríamos que rever cuáles son las conductas que nos han llevado a privar 5 semanas de clases a los niños. Ahora pareciera ser que hay un acuerdo ya entre el gobierno y los autoconvocados. El gobierno aflojó, como dije en un tuit, dio marcha atrás. El gobierno presumió que debía descontar los días no trabajados, tal como marca la ley. Eso no es un capricho del gobierno de turno. Eso lo dice la ley, día no trabajado, día no pagado, día no cobrado. ¿Por qué? Porque se basa y se fundamenta en un sistema de justicia. Si el maestro que fue, cumplió su trabajo, su horario, enseñó y demás, gana un sueldo, ¿por qué razón al otro, que está disperso, que está en la calle, que no cumplió con los cometidos que tiene que cumplir como maestro enseñando en un grado, no está, ¿por qué le van a pagar? Ese era el argumento que inclusive lo tomó el gobierno para decir, bueno, tiene que haber un poco de justicia. Si nosotros hemos cerrado una paritaria que ha sido aceptada por los gremios oficiales, legalmente reconocidos, y que los señores como no están sindicalizados, después arman una protesta, esa es otra historia, ¿no? Es el episodio que estamos viviendo hasta el día de hoy. Ahora el gobierno, a los efectos de destrabar el conflicto, ¿qué dijo? Bueno, a ver, había 3 puntos que son los que les pregunté a Canepa, el ministro de Educación, en mi programa La Huella, véanlos. El primer punto hacía referencia precisamente al pago de los días que no dieron clase. Entonces el ministro sobre ese tema dijo, no es justo pagar a los que no fueron a dar clase, pero no sería un trato justo con los que sí fueron a dar clase. El segundo punto tenía que ver con los 19 procesados, de los cuales solamente 10 eran maestros, 9 eran políticos, infiltrados allí, ¿no? Que hacían los desmanes ahí en la zona de Aunor, y los tomaron presos, entre esos estaba el callejero Michelo y no sé qué otro más, y los metieron y los procesaron. No, que tienen que desprocesarlos. ¿Qué dijo el ministro? Eso no es un problema nuestro, es un problema de la justicia. Nosotros somos el poder ejecutivo, el otro es el poder judicial, que son absolutamente independientes y van por carriles separados. Entonces tendrá que ver la justicia qué dice, qué hace, cómo prosigue las causas. Y había un tercer punto que tiene que ver
precisamente con el aumento del sueldo. Bueno, también hubo un pequeño aumento por sobre lo que ya había cerrado la paritaria, que también dice que le van a dar ahora a los maestros que se inician y demás. Entonces vemos que la voluntad del gobierno ha ido mucho más allá de lo que normalmente suele darse en un proceso de negociación. Y ojo que a mí no me interesa ni quedar bien con el gobierno ni quedar bien con los maestros. Me interesa sí quedar bien con la realidad, con la justicia y con la verdad. Si era tan fácil el tema, ¿por qué demoraron tanto en dar una solución la gente del gobierno? ¿Y por qué los señores todavía no aceptan cuando le dieron absolutamente todo a los maestros para que vayan? Dice ahora que con migaja no se van a conformar. Entonces estamos, muchachos, en una situación muy compleja, donde se abren las puertas, como digo en el tuit, para que esto se vuelva a repetir. Yo no voy a hacer lo que hacen el resto, de andar quedando bien, no me interesa a mí eso. A mí me interesa decir la verdad y la justicia, y desde ese punto vamos a actuar. Necesitamos organizarnos alguna vez como sociedad, respetar valores. Nadie puede gobernar para un sector como es el de los maestros, por más que sea el sector privilegiado, que significa la educación, que da riqueza a los pueblos. El conocimiento es la verdadera riqueza de los pueblos. Pero los señores no lo entienden así. Intentan perjudicar esa situación. Y el gobierno, que no logró identificar con claridad conceptual desde el inicio cómo debía haber tratado este tema. Si era tan fácil producir entonces los aumentos, hubiéselos dado antes y no entrábamos en la quinta semana. Entonces, empecemos a vernos como sociedad. La sociedad está también integrada por el gobierno que la dirige, que la conforma. Todos somos, de alguna manera, víctimas de esta situación. No son los docentes. Los docentes son una parte de la realidad, porque conviven y coexisten en una sociedad. La misma sociedad que es hoy estresada, tensionada, incomodada, olvidada, desprotegida, desamparada por los mismos maestros. ¿Quién hace valer acá nuestro derecho? Absolutamente nadie. Yo quiero transitar, no va a transitar, acá está el maestro, son 4 pelagatos que están con un cartelito ahí, tiene más derecho que uno. Entonces, si nosotros somos incapaces de construir una sociedad moderada, donde empecemos a admitir, pero en verdad, que el derecho de uno termina donde comienza el del otro, que no hay privilegios y que inclusive hay más responsabilidades en sectores que son altamente responsables sobre la educación de otras personas, eso les obliga a dar ejemplos de comportamiento cívico, moral. No vamos a progresar como sociedad. Y tampoco vamos a progresar con gobiernos laxos. El gobierno necesita tener autoridad, y autoridad firme, porque esa autoridad, ¿de dónde viene? De la legitimidad de sus actos. Si el gobierno actúa dentro de lo que marca la ley, si el gobierno actúa dentro de lo que es la justicia, si el gobierno no actúa de mala fe, con picardía, con felonía, entonces es un gobierno que está actuando como corresponde. Y tiene que tener esa convicción absoluta de que lo que está haciendo es lo que corresponde. Porque si alguien les llama la atención, podrá fundamentar cada una de las decisiones que ha tomado. Y podrá decirle, señores, esto es lo que voy a hacer, medir sus tiempos políticos y no dejar que un puñado de opinólogos termine sacándolo de eje para llevarse inclusive puestos sus ministros.
Eso es lo que hace un gobierno de verdad y lo hace respetable, fuerte, creíble, porque si no, no nos olvidemos que Sáenz todavía no terminó su primer mandato. Imagínate lo que le espera para el segundo mandato. Entonces, es importante que nos demos cuenta cómo debemos avanzar como sociedad. ¿Cuál es la capacidad de liderazgo que hay que tener para domesticar las situaciones que son absolutamente reñidas con el progreso social, con la sensatez, con la razonabilidad del criterio lógico, correcto, justo, equilibrado, donde todos nos demos cuenta que no tenemos derechos que son absolutamente ilimitados? A todos nos gustaría ganar más, pero hay que ver qué posibilidades reales tiene y además cuál es el esfuerzo que estamos haciendo. Si yo fuera maestro diría, che, yo no estoy viviendo en Suiza, vivo en Salta, que es una provincia pobre. Lo mismo pasa ahora con el tema de los municipales. El señor que es de Iruya quiere que le den el mismo aumento que el que vive aquí en Salta. Claro, pero él pertenece al municipio de Iruya, que es pequeño, pobre, no es lo mismo. ¿Cómo no van a entender eso? Con ese mismo criterio yo diría, señor, yo quiero ganar lo que se gana en Finlandia. Pero usted vive en la Argentina. Bueno, ¿y a mí qué me importa? A los finlandeses le dieron aumento, ahora yo también quiero. No se puede, entendamos alguna vez con un grado de lógica. No seamos resentidos permanentes ni caprichosos seriales. El mundo se mueve de otra forma. Nosotros deberíamos adaptarnos a esas realidades y para cambiar el mundo deberíamos ver cuáles son las actitudes que tenemos después, cómo es el comportamiento ciudadano nuestro. Todos estos gremios son los que apoyan a los gobiernos que han sido claramente inflacionarios en la Argentina y después se quejan de las consecuencias que eso implica. Y después dejan además que los políticos que hasta ahora siguen apoyando ese tipo de gobiernos se infiltren, hagan lío, desmanes y provoquen los cortocircuitos para que haya negociaciones serias, prolíficas, sensatas y coherentes. Esa es la realidad hoy, mis queridos amigos, cuando son las 10:56.